Bienvenidos a este nuevo seminario donde vamos a ver la importancia que tiene el nuevo currículum en la escuela sabática. Vamos a iniciar con unas preguntas para pensar cómo serían nuestras iglesias si no hubieran escuela sabática para niños. ¿Cómo esto podría impactar en nuestras iglesias? Es un tema de gran importancia porque el nuevo currículum es una ayuda que se va a tener para los maestros. eh, En este ya empezó este 2025, va a seguir 2026, 2027 y 2028. Como todos sabemos, el nuevo currículum se llama Vivos en Jesús. Es un currículum muy diferente al que hemos llevado de Eslabones de la Gracia o Grace Link en inglés. Y empieza con nuevas ideas. Va a haber una clase para bebés, Pasito de Bebé, que abarca de los 0 años hasta los 12 meses. Ya ellos no van a pertenecer a la clase de cuna. Una de las metas es que hacer un cambio porque este material ha estado por 25 años y la iglesia muy preocupada ha querido renovar. Ha hecho muchas investigaciones acerca de este nuevo material y uno de los objetivos es lograr que captar el interés no solamente preparando las lecciones para los niños, sino involucrar a los padres. Por eso es importante la escuela sabática. Algunos de ustedes se preguntarán qué es la escuela sabática. A veces pensamos que la escuela sabática solamente es un programa para los adultos, pero no, dice es la reunión de la iglesia. Abarca niños, jóvenes, adolescentes y adultos. En clases separados según la edad de las personas, su base es el estudio de la Biblia y su objetivo es preparar a las personas para enseñar, compartir e impartir el mensaje del Evangelio, ¿no? También podemos definir, es un ministerio vivo dentro de la iglesia, es el ministerio que educa, enseña e instruye a los menores, a los adultos sobre la palabra de Dios. Es una de las fuerzas más poderosas para el bien de la sociedad. O sea, todos los que son pastores, maestros, nosotros hemos sido alumnos en la escuela sabática y somos alumnos en la escuela de Cristo. Ahora, ¿cómo era la educación en el Antiguo Testamento? Según Deuteronomio 7:9, el padre era responsable de la enseñanza de los mandamientos a la familia. Moisés tenía que enseñar la ley de Dios al pueblo, a los pequeños y grandes, y los levitas enseñaban la ley, ¿no es cierto? Ahora, Deuteronomio 6 del 4 al 9 nos dice que este versículo muy conocido de Deuteronomio 6 del 4 al 9 dice que la educación se le encomendó a los padres. Estos versículos no son para nosotros los maestros, porque los padres son los primeros maestros, sino que muchas veces hemos tomado nosotros la responsabilidad de la educación religiosa, pero en casa deben ser los padres. El mandamiento dice algunos puntos, dice, estas palabras eh, que yo te mando hoy, porque es Dios quien lo manda, le dice a Moisés, tiene que tener repetición, hablar de ellas en la casa andando por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Atarlos como una señal en tu mano y estarán como frontales ante tus ojos. Los escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad de viajar a Israel, pude ver una diferencia. Los judíos son una comunidad religiosa muy conservadora. Ellos no se dejan influenciar. Tuve la oportunidad de preguntar a madres judías qué hacían ellas para que sus niños guardaran el sábado. La respuesta era, este mandamiento dice que ellos lo toman a conciencia, toman responsabilidad el papá y la mamá. No es solamente la mamá, no es solamente el papá, son los dos. Y el resultado es que cuando yo pude observar el viernes de noche, cuando estaban recibiendo el sábado, el sabbat, como lo llaman ellos, las personas judías que venían de todas partes del mundo, de Rusia, China, Perú, Japón, México, España, encajaban porque ellos estaban adorando a Dios en las calles de Jerusalén. Era un espectáculo maravilloso ver a las personas que estaban cantando y la gente se involucraba, entraba. No importa el país donde ellos entraban o donde ellos llegaban porque encajaban, sabían el idioma, sabían las canciones, sabían las oraciones, sabían los salmos.
sabían todo. O sea, era difícil. Y nosotros no hemos logrado que un niño va a una iglesia a otra, ellos puedan involucrarse, pero era magnífico ver que esas rondas de hombres y mujeres por diferentes lados estaban ellos adorando a Dios. O sea, ellos es bien difícil que un niño que ha sido enseñado desde pequeño, y hay muchas cosas interesantes acerca de la cultura judía que yo admiré, los niños no tienen tecnología. Los niños salían a jugar con pelotas, con pizzas en el piso, ellos no con palitos como jugábamos nosotros en nuestros países, ¿no? En el Antiguo Testamento, también en la época bíblica, el Sanedrín estableció casas bíblicas en todas las provincias. Había las sinagogas, que nosotros llamamos. En el templo de Jerusalén se hacían los sacrificios donde iban los niños de 12 años, cuando ellos se consideraban adultos. Mientras tanto, los primeros 6 años los niños estaban en la casa con los padres. El Sanedrín, que era compuesto de ancianos y personas, ellos se sentaban y enseñaban era como las lecciones de escuela sabática que tenemos nosotros, pero consistía en enseñanza de la historia de la creación, el diluvio, la dependencia del hombre de Dios, la importancia de observar los 10 mandamientos, los salmos por misericordias particulares y la historia también que se enseñaba era también de las profecías y de los profetas. Y por supuesto que ustedes recordarán que Jesús no llegó a estas escuelas porque lo de las sinagogas no estaban enseñando como Dios esperaba, enseñaban sus propias ideas, así que Jesús y también Juan el Bautista estuvo fuera de la educación religiosa de los rabinos, pero su madre María le enseñó con la ayuda del Espíritu Santo, pudo descubrir el mensaje que él como nuestro Salvador lo tuvo desde pequeño. El mismo creador estudió la creación que él creó. En el Nuevo Testamento nos dice que Jesús le encomendó a sus seguidores a ser discípulos. Los discípulos enseñaron a la iglesia primitiva, pero siempre la enseñanza era responsabilidad de los padres. En la Edad Media, ustedes saben que la Iglesia Católica, cuando empieza a preocuparse por la educación religiosa de los niños, especialmente los príncipes y los reyes, porque al educar a los príncipes y reyes, ellos tenían el control de todo el mundo europeo, de todos los países de Europa. Ellos se dedicaron mucho, especialmente con los sacerdotes y monjas. Las niñas iban con las monjas y los sacerdotes iban con los varones. Pero si tú te preguntas en el libro El conflicto de los siglos, encuentras un pueblo que era los valdenses. Los valdenses se preocuparon mucho por la educación de los niños, porque sabían que en las famosas persecuciones católicas iban a llegar a donde se encontraban en los Montes Pirineos, allá en donde vivían los valdenses, eh, eran personas que no aceptaban el gobierno del Papa y ellos enseñaban la Biblia, ¿no es cierto? Como lo había enseñado en la época de los apóstoles. Así que era muy raro en esa época tener Biblias, pero gracias a los valdenses escribían sus propias Biblias, ¿no es cierto? Las Biblias que era de la época apostólica. Así que ellos le enseñaban a los niños, los preparaban a los niños con no una vida fácil, sino una vida dura, porque sabían ellos que las persecuciones iban a venir contra ellos. Y muchos de los niños ellos aprendían porciones de memoria. Acuérdate que no había computadora, no había grabadora, no había videos. Ellos se grababan en la memoria las historias del Antiguo Testamento y se dice que muchos de los niños llegaban a memorizar todo el Nuevo Testamento. Ahora, pero imagínate en esa época, ¿no? Había en lo que se ha encontrado en los descubrimientos y en los estudios que se ha hecho, los valdenses muchos se asociaban también la enseñanza en la naturaleza y las humildes bendiciones de la vida cotidiana, ¿no? Los niños aprendían a ser agradecidos por Dios por todos los favores, le enseñaban a sembrar y también a compartir la palabra. Ellos en sus ropas tenían lugares secretos donde ellos llevaban porciones de la Biblia y lo podían compartir.
En el conflicto de los siglos, ustedes encuentran la historia de los valdenses y es una historia muy interesante que nosotros como educadores y como maestros debemos conocer, porque se dice que cuando los llegaron los católicos y se llevaban a los niños, los llevaban a hogares católicos para que le infundieran la mentalidad, la idolatría, la religión católica, pero ellos en vez de ser católicos hacían que la familia se volviera protestante, para que vean la importancia de la educación. Los niños pueden darnos grandes mensajes. Así que todos sabemos que la educación en antigua era la memorización, eh, el uso de cantos, ¿no es cierto?, en la parte de la enseñanza. Ahora, ¿qué conocimientos nosotros tenemos sobre los inicios de la escuela sabática en la iglesia adventista? Plummer dice él que iban los niños temprano a la escuela y permanecían siempre hasta la noche, porque recuérdense que antes la educación era todo el día, especialmente cuando terminaba la época de cosecha. La mayor parte del tiempo los niños estaban en bancos altos e incómodos, donde de alguna manera se requería que el pequeño cerebro absorbiera los hechos duros y desnudos del conocimiento. En otras palabras, él da a entender que la educación en esa época era memorista, no tenía todas las herramientas que nosotros tenemos hoy día, la tecnología, las ilustraciones. Lo máximo eran pinturas hechas a colores, pero no tenían lo que nosotros tenemos, láminas, cuadros, figuras. Eso era muy, muy diferente. Jaime White, en 1852, en la revista Dentista, él dice, los niños deberían tener su propio papel, uno que les interesa instruye. O sea, había una preocupación porque existiera un material para los niños y adolescentes. Entonces, Jaime White, que ya él iba a tener también sus propios hijos, se dio cuenta que los niños necesitaban eh, una renovación. Por lo tanto, los cambios en el enfoque que se quiere dar es que se tiene que hacer un cambio porque hay una falta de enfoque en los niños. Y más, muchos de los materiales se enfocaban en la metodología de los maestros. Entonces, siempre cada lección tiene que ser enfocada en base al niño. Así que la iglesia tuvo cambios. En el año 90 se crea el Departamento de Ministerio Infantil, sacándolo de la escuela sabática para hacer otras actividades. Y casi en el año 2000, nosotros tenemos algunas variaciones. Tenemos cambios, por ejemplo, en el currículum que viene Eslabones de la Gracia, que duró 25 años, ¿no es cierto? En el año 2000 empieza el programa de la Bonera Gracia con cuatro estilos de aprendizaje, cuatro secciones que se divide, que es gracia, adoración, comunidad y servicio. Gracia, adoración, comunidad y servicio. Entonces el cambio que nosotros estamos teniendo es entre Eslabón de la Gracia y Vivos en Jesús. Si tú observas el logo de la Bonera Gracia, es un Jesús con una cruz con unos niños. En cambio, el de Vivos en Jesús es el círculo que viene a ser la gracia, el desarrollo del carácter y el servicio, ¿verdad? Eso es lo que el logo nos está enseñando en este año. ¿Es realmente necesario un cambio? ¿Qué piensan ustedes? ¿Necesitamos un cambio? Piensa en cómo ha cambiado la vida, la sociedad, los niños, la misma iglesia en los últimos 20 años. La tecnología ha llegado a nuestras iglesias y a veces vemos, no podemos negar, vemos que los niños están con un celular mientras el pastor predica. El celular está siendo usado para alejar al niño de la iglesia. O el niño está en la iglesia, pero su mente está con la tecnología que dejó en casa. Entonces es realmente necesario un cambio en el material, en los folletos, los principios no pueden ser cambiados. Pero ¿cuál es el objetivo de la escuela sabática? A veces algunos pueden decir que la escuela sabática, ok, es para contar una historia, para que los niños hagan manualidades, o para que los niños canten canciones, o se preparen para el programa de 13º sábado, o para separarlos de los adultos para que los adultos puedan tener una clase y lejos de los niños. Bueno, la escuela sabática siempre se ha centrado en cuatro aspectos importantes. Primero, el desarrollo de la hermandad. Somos parte de una iglesia.
Somos hermanos, nos queremos, nos perdonamos y también nos mantenemos siempre en oración. La extensión a la comunidad, la escuela sabática, no solamente es que los niños estén encerrados entre personas adventistas, los niños necesitan saber que hay una comunidad que necesita de ellos, que no solamente para repartir comida o ayuda, es también para extender la palabra de Dios, es el estudio de la Biblia y la misión en el extranjero. Por eso nosotros recogemos ofrendas que ayudan a las misiones. Y hay que tener mucho cuidado porque a veces hay ideas que aparecen, que no cuenten el misionero, eso es muy difícil para los niños. Pero hoy día muchas personas podemos encontrar las historias misioneras en forma de historias en YouTube o en alguna página de la iglesia donde los niños puedan ver los videos y es una experiencia. Gracias a las ofrendas, en muchas partes del mundo se han construido iglesias, universidades, centros médicos, centros de ayuda. Cuando yo tenía 18 años, fui a la universidad, 16, 17 años, fui a la Universidad Adventista y vi la iglesia en la universidad. Era un centro, era un aula súper grande y ahí yo pude encontrar un letrero que decía construido con las ofrendas que se recogieron a nivel mundial. O sea, se ve, cuando ustedes vayan a alguna universidad, algún centro, busquen para que los niños vean que las ofrendas que nosotros depositamos sirven para ayudar a la Iglesia Mundial. Elena de White, en su libro Fundamento de la Educación Cristiana, dice, una de las labores más agradables y extenuante a la que alguna vez se dedicó el agente humano es el tratar con las mentes humanas. Ella es bien clara al decirlo, que es algo muy agradable trabajar con las personas que son unos diferentes de otros, pero también es cansador. Es un desafío, no es un problema, es un desafío, ¿no? Escuchaba un pastor que decía que es un problema tener niños con necesidades especiales. Quizás no es problema, pero sí es un desafío, porque no es fácil tener niños. Nosotros a veces queremos que los niños todos sean súper inteligentes, que al contar la historia sean súper captadores de todo, pero los niños son diferentes unos de otros y por lo tanto debe ser una labor agradable, pero extenuante, pero tenemos que tratar con las mentes humanas. Los niños son diferentes unos de otros. Dice al maestro, en consejo para los maestros, dice al maestro se le ha sido confiada una obra muy importante, una obra a la cual no debe dedicarse sin una preparación cuidadosa y cabal. O sea, necesitamos reconocer que es un trabajo importante, ser maestro, necesita ser una persona dedicada y prepararse con cuidado y con cabalidad, que es decir, con verdad. Debe sentir el carácter sagrado de su vocación y dedicarse a ella con celo y devoción. Hay que trabajar con mucho empeño, porque ser maestro de los niños es una responsabilidad. Nosotros a veces somos la única agente usada por Dios para enseñar a los niños las historias de la Biblia. A veces tenemos alumnos que solo una vez han llegado a nuestra escuela sabática y esa única lección que aprendimos con nosotros es la que lo va a ayudar a tomar una decisión con Jesús. Elena de Juan en el libro La Educación dice, la enseñanza de la Biblia merece nuestros pensamientos más frescos, nuestros mejores métodos y nuestro más ferviente esfuerzo. Tres cosas importantes, pensamientos frescos, o sea que no podemos estar enseñando como hace 20, 30 años. Mejores métodos, tenemos que usar la técnica, la metodología. Elena de White dice que podemos usar las técnicas de las escuelas, los métodos que los maestros utilizan y nuestro más ferviente esfuerzo. Tenemos que darlo todo por el amor y la enseñanza a nuestros niños. Dice en el libro Conducción del Niño, dice, ninguna obra emprendida por los hombres requiere mayor cuidado y habilidad que la preparación y la educación de vida de los jóvenes y los niños. Ella dice preparación y educación. O sea, tú te preparas, los preparas y a la vez los educas, les enseñas. Y abarca jóvenes y niños. O sea, que le da importancia, en primer lugar, a los jóvenes. ¿Por qué? Porque son más cerca de ser adultos y los niños van a ser jóvenes para luego ser adultos. O sea, en eso hay sabiduría.
¿Cuál es la semilla? Hemos hablado en el anterior tema cómo las personas realmente necesitaban, la semilla cae en cuatro tipos de terrenos, ¿te acuerdas? Los que están en el camino, los que están con piedras, los que están con hierbas malas y la tierra nueva. Pero es importante que consideremos la Biblia como el fundamento y los pilares. ¿Por qué? Porque nuestros niños y adolescentes tienen una cosmovisión, una forma de ver el mundo. Acuérdate que hemos dicho en otros seminarios que los niños de hoy día tienen una información equivocada, porque los medios de comunicación dan una información errónea. El movimiento LGTB, los videos, las películas, los libros, los maestros en las escuelas públicas, en las universidades les enseñan de panteísmo, el movimiento LGTB, el espiritismo, le enseña la masonería, le enseña brujería, le enseña no so- alcoholismo, una vida liberal, la vida sexual, diferentes temas los niños tienen y ellos forman una cosmovisión, porque la mucha información que el niño recibe de esos medios pues está equivocada porque está en contra de lo que la Biblia dice. Ahora, tú te preguntarás qué es una cosmovisión, porque esto es una palabra nueva, una palabra que se usa mucho para los que somos educadores y y los que son políticos. Pero una cosmovisión es una filosofía particular de vida o del mundo. Es la orientación fundamental de una persona o sociedad que se construye sobre el conocimiento desde un punto de vista, en cómo interpretar la realidad en una visión general del mundo y cómo entender ese mundo. El niño va a interpretar de acuerdo a la información que recibe de cómo es el mundo. O sea, si el mundo sirve mucho de joyas, ropas, entonces el niño va a pensar que el mundo necesita, para él ser parte del mundo, necesita seguir esto. Ahora, imagínate cuando ve alcohol, drogas, ventas ilegales, pornografía, cuando ve hechicería, magia, panteísmo. Entonces automáticamente el niño dice, necesito ser parte del mundo y eso es lo que yo necesito para el triunfo. Por eso los padres deben tener cuidado con la cosmovisión que pueden sus hijos tener en cuanto al mundo y a la iglesia, aún en sus propias familias. ¿Qué necesito yo para que mi familia sea normal, ser parte del mundo? Porque nadie quiere ser excluido de este mundo. Aquí vemos dos lugares, Groenlandia e Islandia. En uno de los lugares se dijo que para que el país sea grande se tiene que cultivar la tierra. En el otro país se dijo que hay que cultivar, que hay que pescar peces y no necesitamos la agricultura. Así que mientras estos dos países pensaban, uno pensaba en una forma diferente y en el otro. Uno de los países empezó a ser un país, empezó la economía a prosperar por los diferentes productos y el otro simplemente se dedicó a una sola actividad, ¿no? En general, en general, la vida espiritual necesita ser dirigida hacia Dios, desde una autoridad externa dirigida hacia una experiencia dirigida interiormente. O sea, nosotros, que es vista como lo más confiable, ¿no? En la parte espiritual nosotros creemos en Dios y Dios tiene una influencia en nuestra vida interiormente. Esa es una cosmovisión espiritual, ¿verdad? En esa entendemos que nosotros vamos a tener una cosmovisión espiritual cuando nosotros tengamos una relación con Dios a través del estudio de la Biblia y de la experiencia personal. Las oraciones contestadas, padres que son un ejemplo, o la obediencia a los 10 mandamientos, mantenerse leal, y que nosotros hemos llamado a ser diferentes. Comemos diferente, nos vestimos diferente, nos divertimos diferente, ¿no es cierto? Hablamos diferente, adoramos a Dios en un día diferente, comemos diferente. Por lo tanto, somos llamados a ser diferentes. No somos llamados a hacer lo que el mundo hace. Nosotros tenemos un llamado a ser diferente. Si no vean el caso de Juan el Bautista, él se vestía diferente, él predicaba diferente,
Él amonestaba diferente, él era valiente y expresaba sus pensamientos, pero él fue considerado por Jesús como uno de los más grandes de la Biblia, porque él entendió que fue llamado a ser una persona diferente. Su lealtad estaba con Dios, no fue perfecto porque también él tuvo una duda, pero él fue considerado por Jesús como el más grande de los grandes en la Biblia. Y eso es impactante, ¿verdad? Porque él fue un hombre increíble. Él no estuvo involucrado en ver el mundo como las demás personas. Él tenía una relación estrecha con Dios y Dios le dio una oportunidad de bautizar a Jesús. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener una cosmovisión, ¿no es cierto?, espiritual basada en la Biblia, en la experiencia que tenemos con Dios y en aceptar que somos llamados a ser diferentes. ¿Eso cuesta? Cuesta, ¿no? A veces se escucha que no, que uno es cristiano, puede ser es bien fácil ser cristiano, pero no. Los grandes personajes de la Biblia tuvieron luchas, tuvieron desafíos y tuvieron que tomar elecciones. Algunos positivos, algunos negativos, pero siempre tuvieron a tomar buenas elecciones. ¿Verdad? Veamos como el mundo lo veamos, el mundo siempre va a ser diferente de lo que Dios desea. Pero Dios necesita personas que realmente estén involucradas en seguirlo por amor, no por presión. Y tenemos la Biblia como libro de texto y los libros del don de profecía que nos ayudan a comprender mejor. A veces, esta falta de habilidad en utilizar el relato bíblico en una crisis mayor que las crisis sociales, económicas y ambientales todas juntas. O sea, nosotros tenemos que ver, sacar el mayor provecho cuando enseñamos las historias de la Biblia. Descubrí que las personas tuvieron problemas, dificultades, tuvieron que tomar elecciones. Esther, Daniel, no fue todo tan fácil como nosotros. Ellos tuvieron momentos que tuvieron que confiar en Dios, recordar lo que habían leído, tomar decisiones, ¿no es cierto? Y aceptar el reto que Dios les ha dado. Entonces, es bien fácil pintar a Daniel con unos leoncitos, pero imagínate lo que le costó a él. Daniel, viejito, lo metieron en un foso de los leones. Pero nadie ve que Daniel conocía de Dios desde que llegó a Babilonia y él mismo propuso, de los 17 años, él propuso ser leal a Dios. Y como te dije en el video anterior, Daniel no solamente llegó con tres amigos, había muchos más, pero ellos cuatro están escritos como fueron los únicos que se mantuvieron leales a Dios. Es importantísimo, tenemos que dar cuenta. Y eso hay que enseñar a los niños, ver de que los personajes de la Biblia tuvieron desafíos, tuvieron que tomar elecciones, Esther, Daniel, ¿cierto? Juan el Bautista, ¿no es cierto? José, pero ellos se mantuvieron leales a Dios. Ahora, ¿te imaginas tú una pregunta? ¿Cómo te imaginarías un currículum de escuelas sabáticas sin la Biblia como su fundamento? ¿Cómo sería? Y lo hay. Tenemos los budistas, tenemos los católicos no se basan mucho en la Biblia, más se basan en la tradición cristiana, en santos y vírgenes, y santas también. ¿Cómo sería un currículum de la escuela sabática sin Biblia como su fundamento? Ahora, cuando hablamos de la Biblia, es que abarca doctrinas, no versículos que a mí me interesan, como utilizan la Iglesia Católica, ¿verdad? Que solamente son el Padre Nuestro y algunos que otros versículos, porque casi ellos no usan ni Daniel ni Apocalipsis. Pero ¿cómo sería un currículum de la escuela sabática para niños sin tener la Biblia como su fundamento? Tienes que ponerte a pensar, ¿cómo sería eso? Por lo tanto, hay que pensar en la verdad, ¿verdad? La verdad, los grandes personajes de la Biblia y la historia de nuestra iglesia encontramos personas como José Beitis, Elena de White, ¿no es cierto? Encontramos también como William Miller, que estas personas, ellos tuvieron su fe basada en la Biblia, porque hasta ese momento no había don de profecía escrito, solamente Elena de White había visto su primera visión. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Dice, conozcamos y persistamos en conocer a Dios, a Jehová. Segura como el alba será su salida, vendrá a nosotros como la lluvia tardía regará la tierra. Tenemos que conocer y ser persistentes en conocer a Dios. No es tan solo un programa de oración y hasta la medianoche. Los niños necesitan ser persistentes en la educación. Por lo tanto, los maestros tienen que ser persistentes.
No creas que porque enseñaste el primer sábado a orar, ya al fin de año ya los niños, tú tienes que persistir hasta que el niño tenga un conocimiento completo y cabal, ¿no? Dice, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es necesario amar la verdad. Mientras los siervos de Dios proclaman que el fin de todas las cosas se aproxima, el mundo va en pos de placeres y diversiones. Eso lo dice en el libro Patriarcas y Profetas. Hay constantemente abundancia de excitación que causan indiferencia hacia Dios e impiden que la gente sea impresionada por las únicas verdades que podrían salvarla de la destrucción que se avecina. Y eso es verdad, el mundo va a placeres, diversiones, viajes, fiestas, drogas, y hay una indiferencia hacia Dios. La gente se impresiona por las únicas verdades y eso le impide a las personas que se impresionen por las únicas verdades que podrían salvarla de la destrucción que se avecina. Miraba yo un programa de unos hermanos adventistas que estaban repartiendo el conflicto de los siglos y se le preguntó el canal de televisión, le preguntaba a la gente del público. Y ellos decían, sí, está bueno que nos regalen libros, pero yo no soy interesado en conocer de Dios. Y es una pena, pero había una indiferencia. Y tristemente a veces nosotros tenemos que entender que el niño tiene que amar la verdad que es Jesús y la verdad que su palabra nos señala hacia Jesús. O sea, toda historia, toda parte de la lección, todo momento que tú estés con los niños, siempre el niño tiene que aprender de Jesús y tiene que ser llevado hacia Jesús. Nosotros vivimos en una sociedad que comparte muchas cosmovisiones, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a que los niños a desarrollar una cosmovisión basada en la Biblia? ¿Alguna vez te has preguntado tú cómo se puede lograr cuando la influencia es tan fuerte y poderosa? Porque tenemos que reconocerlo. Como te digo, los niños, los celulares, los juegos han llegado a nuestras iglesias. ¿Cómo puede ser que ayudar a estos niños cuando los padres han llenado la casa de juguetes y libros y que han salido de la imaginación de Satanás? Esas caricaturas, esos dibujos, esas canciones, esos muñecos. ¿Verdad? Yo tenía una alumna que llevaba unos muñecos feísimos de los dibujos. Decía, ¿y eso? Eso no lo creyó, no lo creó Dios. Hay una regla, Leo, en el aula que no se pueden traer juguetes. Los juguetes descansan. Son adventistas, se quedan en la casa, ¿no? Y ese muñeco tan feo, le decía yo, ¿no? No es mi favorito, sí, pero le digo yo, no, en toda la Biblia no vas a encontrar un personaje como él, ¿no? Ahora, si te has preguntado, se ha preguntado, se hizo una encuesta, lo hizo Barna, que es una entidad que hace algunos estudios, especialmente sobre la fe, y no solamente lo hace la Iglesia Católica, lo hacen los evangélicos. Se preguntó qué porcentaje de jóvenes de 18 a 30 años tienen una cosmovisión bíblica. O sea, ¿cuántos de estos jóvenes ven que el mundo que ellos viven necesitan de la Biblia? Esta investigación entre los 18 a 30 años, solo el 4% de esa cosmovisión estaba basada en la Biblia. Entre los jóvenes de 18 a 30 años. No se le preguntó a los niños, pero entre los 18, en las personas que se hizo, solamente un 4% tenía una cosmovisión basada en la Biblia. Quiere decir que el 96% no tienen una cosmovisión basada en la Biblia, sino en lo que el mundo ofrece. Joyas, drogas, fiesta de sociedad, nivel, adquisición de dinero, eh, dejando a Dios lejos de sus propias vidas. Y se hizo una encuesta entre adultos de 30 a 49 años y solo el 7% tenía una cosmovisión basada en la Biblia. Imagínate qué bajo. Y muchos de estos que fueron encuestados han sido jóvenes y adolescentes y adultos de nuestra iglesia. O sea, y es verdad porque el mundo, mucha gente me dice, yo vine a Estados Unidos para buscar dinero, yo no he venido para meterme en una iglesia a cantar y orar, yo vine aquí para progresar. Entonces, su cosmovisión no está basada en un servicio a Dios, en ser parte del pueblo de Dios, su conocimiento es las cosas materiales. Y tristemente son respuestas que uno encuentra. Y a veces nuestros parientes no quieren saber de Dios. Yo no vine a este país
meterme en una iglesia, vine para realmente progresar. Ahora, esto es triste porque, como te digo, la investigación es muy dolorosa, pero solamente un 4% y un 7% en adultos tienen esa visión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ayudar a que nuestros niños desarrollen una cosmovisión basada en la Biblia. Basada en la Biblia abarca doctrinas, es descubrir los éxitos y fracasos de los personajes, los objetivos que Dios tiene para mi vida, los objetivos que Dios tiene en nuestra comunidad de predicación, evangelización, siendo ejemplo, y lo que Dios tiene para el mundo entero. O sea, tiene que ser basado en la experiencia de Dios. Pero una cosa es tratar la Biblia como un libro de instrucción moral y buena y prestarle atención mientras esté de acuerdo con el espíritu de la época y nuestro lugar en el mundo. Podemos usar la Biblia para hacer nuestros propios intereses. Estoy de acuerdo con esta parte de la Biblia, con esta parte no. Pero otra cosa es considerarlo que en realidad es la palabra de Dios viviente, la palabra que es nuestra vida, la palabra que ha de moldar nuestras acciones, nuestros dichos y nuestros pensamientos. Concebir la palabra de Dios como algo menos que esto es rechazable. Hay personas que quieren la Biblia, pero los puntos que lo hacen, son puntos que a su vida le va a traer eh, lo que le conviene. ¿Cierto? Ok, yo estoy de acuerdo con eso, pero no diezmo. Pues darte un ejemplo. Ok, yo soy cristiano, pero no necesito ir a la iglesia. O sácame un versículo donde me dicen que yo tengo que ir todos los domingos, o en nuestro caso, todos los sábados a la iglesia. O sea, no hay. O sea, no hay. O sea, ¿no es cierto? Estoy de acuerdo con esto, pero esto me conviene mejor. Pero tenemos que considerar la Biblia como la palabra de Dios, la palabra que es en nuestra vida, la palabra que ha de amoldar nuestras acciones, nuestros dichos y nuestros pensamientos, y concebir la palabra de Dios como algo menos que esto es rechazable. Y este rechazo de parte de los que profesan creer en ella es una de las causas principales del escepticismo y la incredulidad de los jóvenes. Mira lo que dice ella en el libro La Educación. Como los jóvenes ven, observan que hay personas y sobre todo el ejemplo de los padres, porque no soy de los líderes que creen que el problema de que los jóvenes, de 10 jóvenes que crecen en la iglesia, 9 se van, es porque la iglesia no ha hecho nada. Es un triángulo. Los padres, la base es el hogar, el triángulo es la iglesia que abarca los departamentos, escuela sabática, club de aventureros, club de conquistadores, sociedad de jóvenes y la educación adventista. Pero cuando los jóvenes observan que no existe en los líderes y en sus padres una cosmovisión bíblica en sus vidas, automáticamente causa en ellos el escepticismo, la duda, el rechazo y la incredulidad. Que vean la importancia que tiene, ¿no? En cambio, la Biblia es el fundamento de este nuevo currículum de Vivos en Jesús, donde hay historias bíblicas, preguntas que invitan a los niños a buscar diariamente respuestas en sus Biblias porque se va a llevar el mensaje del pasado a la actualidad. Se va a preguntar qué mensaje tiene esta historia para ti, ¿no? Versículos que pueden ser usados para cantar y memorizar, hechos acerca de la Biblia, estudios bíblicos semanales para más profundos para la clase de los menores, de adolescentes y de jóvenes. O sea que es un currículum, como te dije, que va a abarcar de los 0 años hasta los 18 porque existía un eslabón perdido entre los niños de 14, 15, 16, 17 años, porque ya nosotros como parte de nuestro ministerio ya no eran parte del ministerio infantil, pero ahora se está involucrando el estudio. Recordemos ustedes la historia, si ustedes se acuerdan la historia, la parábola de Jesús del hombre prudente y el hombre insensato, dice, sin un fundamento sólido la casa se cae. En otras palabras, el niño no conoce las historias de la Biblia, no conoce los mensajes que tiene la Biblia para él, automáticamente se está construyendo algo sin un fundamento sólido en su vida. Esto me sorprendió mucho en los entrenamientos y me causó gran dolor. En el mundo, nosotros somos 22.234.406 adventistas en todo el mundo hasta el 2015 me dijeron, de los cuales
De esos 22 millones de adventistas, saben, solamente asisten a la escuela sabática 7.375.500 hermanos, ni entre los cuales están los niños, los padres y los adultos. Esto es un gran ausentismo a nivel de escuela sabática. Ahora, si no hay niños, y eso lo vemos frecuentemente, en mi iglesia lo veo, muchos de los niños no vienen a la escuela sabática, entonces no asisten al Club de los Aventureros, al Club de los Conquistadores, porque o simplemente llegan a ese programa y luego se van. Para que vean ustedes, de 22 millones de adventistas que somos con 234.406 personas, solamente 7 millones de personas con 375.500 vienen a la iglesia cada sábado, vienen a su programa de la escuela sabática. Entonces tenemos que hacer algo, tenemos que trabajar con los padres, motivar a los pastores, motivar a los líderes para que el ausentismo deje de ser. O sea, en otras palabras, hay 14.858.906 personas en nuestras iglesias que no vienen a la escuela sabática. Posiblemente lleguen al sermón, no sabemos porque mayormente las cosas han variado mucho en la iglesia. Aquellos que no puedan discernir las verdades espirituales en una clase de adultos, ciertamente no puede esperar que imparta a los niños pequeños el maná celestial. Esto sí que es chocante. Dice. Si tú no puedes comprender las verdades espirituales que un adulto tiene que entender, no es algo que tú no vas a poder impartir la enseñanza a los niños. Eso fue para mí uno de los pensamientos chocantes que yo siempre he encontrado. Hay otro también que dice que podemos tener toda la escuela sabática, podemos tener los maestros, los materiales, pero si los niños no se han llevados a Cristo, la escuela es un fracaso. Dice, no importa cuán dotado puede estar para adaptarse a la esfera infantil, el resultado del trabajo sería un mero entretenimiento, la cáscara sin el grano. Mira lo que dice Promer. Puede ser que tú, si tú no comprendes qué es, quién es Dios o quién es Dios en tu vida, entonces automáticamente tú no le puedes enseñar al niño, no le puedes explicar algo que tú no conoces. Y si no, y por lo tanto, lo que tú puedes hacer puede ser un entretenimiento, una cáscara sin el grano. En otras palabras, muchas veces nuestras escuelas sabáticas, nuestros programas son entretenimientos, paseos, campamentos, diversiones, fiestas, comer pizza, pero de ahí tiene que basarse en una base bíblica. El niño necesita en cada actividad, aunque sea comiendo galletitas y leche, el niño necesita comprender que Dios es su Padre y que la Biblia es la palabra de Dios. Así que lo que vamos a hacer es que el 80%, el currículo, cuando hicieron otra investigación, las personas, cuando se vende el material para la escuela sabática, el 80% la gente compra un 80% de material de adultos, un 15% las personas compran materiales de lectura personales como la devoción matutina, revistas, libro del don de profecía, y solamente el 5% de los encuestados compra material de estudio para los niños. Esto es lo que te quiere dar a entender este informe estadístico, que de lo que se vende, de acuerdo a las investigaciones, es que el 80% de la gente compra material para adultos. El 15% compra la devoción matutina de mujeres o una revista, pero el 5% de las personas que quieren comprar algo, solamente el 5% compra algo para los niños, que solamente puede ser el folleto de escuela sabática. Que nosotros, y es uno de los grandes problemas que tenemos, es que nuestros niños y adolescentes no leen material adventista. Ellos leen de la escuela, leen de aquí, pero no leen un material de la iglesia adventista. En cuanto a nosotros vamos a tener, cuando se cambie el nuevo currículum, va a seguir la historia bíblica, tiene que ver el rincón misionero, el rincón de oración dentro del programa se va a incluir cumpleaños y la asistencia. Entonces estas cosas no van a variar. Se tiene que tener siempre estas áreas de ambientación. En nuestras escuelas tengo un video de cómo ustedes pueden programar eh, cómo decorar los salones, tenemos ideas para que ustedes lo puedan usar en sus escuelas sabáticas.
O sea, se cambia solamente el material de estudio, pero las áreas, la decoración, el misionero, el rincón de oración, la asistencia y los cumpleaños, eso va a permanecer en las clases. Él recuerda que el Vivos en Jesús va a tener tres eslabones, que es gracia, el carácter, el desarrollo del carácter y la misión que Jesús nos ha encaminado. Ahora, todos sabemos qué es la gracia. La gracia es el regalo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Un regalo que no merecíamos, pero nos ha dado el regalo de la salvación. Ejemplo en la Biblia tenemos a Mefiboset. Mefiboset, ¿no es cierto? Él era nieto de Saúl y David le extiende su misericordia y él no merecía porque era nieto de su enemigo. Pero David le da una ayuda, él viene a ser parte de la comida del rey David, por lo tanto, ese es un ejemplo de la gracia, ¿no? Ahora, ¿qué aspecto tú crees que tiene la gracia, el don el don del perdón de Dios para un niño en su hogar? ¿Qué aspecto tiene la gracia para un niño en la escuela sabática? Los niños necesitan comprender que Dios tiene un plan para ellos, que la salvación es para ellos, que ellos necesitan saber que Dios, hay un lugar para ellos en el corazón de Dios y en el cielo. Por lo tanto, tenemos que nosotros eh, presentarles la verdad de acuerdo a su nivel de comprensión. No creas que ningún niño, los niños no pueden entender. A través de los años como maestro y como líder, he visto preocupación de los padres. Está muy chiquito, él no entiende eso, pero los niños sí entienden. Los niños no comprenderán como un adulto, pero los niños pueden comprender porque yo siempre le digo a los padres, ¿tú crees que tu niño no puede comprender esta noche cuando ores? Díselo a Dios. Dile que cómo puede Dios permitir haber escrito ese mensaje que tu niño no puede comprender. Pero tú dices que tu niño no comprende. O inclusive una vez una mamá me dijo, mi hijo es difícil, él no se puede aprender el voto del aventurero. Ok, la llamé a la niña y le digo, cántame la canción de Frozen. Y la niña lo cantó perfectamente. Y yo le dije a la mamá, se puede aprender la canción de Frozen, se puede comprender la ley del aventurero. Nunca más esa mamá me dijo que su niño no podía, porque los niños sí pueden aprender y pueden aprender acerca de la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Todos los que se sienten en la absoluta pobreza del alma, que saben que en sí mismos no hay nada bueno, pueden hallar justicia y fuerza recurriendo a Jesús. Os invita a cambiar vuestra pobreza por la riqueza de su gracia. La maravillosa gracia de Dios, no importa cuán haya sido la experiencia del pasado ni cuán desalentados sean las circunstancias del presente. Si acudimos a Cristo en nuestra condición actual, débiles, sin fuerza, desesperados, nuestro compasivo Salvador saldrá a recibirnos mucho antes de que lleguemos y nos rodeará con sus brazos amantes y con el manto de su propia justicia. Y eso es importante, ¿no? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Es importante, nosotros tenemos que enseñar a los niños que Dios tiene un lugar en el corazón de él, un lugar para ellos, el carácter. Dice, las flores son hermosas, pero necesitan crecer y desarrollarse. A veces la poda es importante para que ocurra un mejor cambio. A veces Dios tiene que pulirnos para ser grandes diamantes. Dice que cada padre y madre cristianos entienda que cuando su hijo tiene 3 años de edad, ya han hecho más de la mitad de todo lo que alguna vez hará por el desarrollo de su carácter. Elena de White dice que los 6 primeros años son los años propicios para la educación del niño. Yo trabajo en un centro educativo infantil y he visto niños con necesidades especiales. Los padres no quieren admitir que su niño tiene una necesidad especial y pierden el niño tiene tres, perdió yo tengo pre-K, yo tengo los niños de 4, perdieron cuando los 3 años se le hizo el diagnóstico y pierden cuando tienen 4 años, tienen 5 y pierden la terapia. Y el niño se va haciendo más grande, más fuerte y es muy difícil hacer cambios
porque los padres no empezaron a tiempo. Es por eso que la iglesia muy preocupada porque los niños se van cuando tienen 16 años de la iglesia, a los 14. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo tuvimos en aventureros, estuvieron en conquistadores, no vinieron a cuna, aparecieron recién infantes porque los papás los vieron muy chiquitos, no los trajeron. Por eso la iglesia ha hecho un programa que abarca de los 0 años hasta los 18 años con la finalidad de ayudarles. Dice, la edificación del carácter es la obra más importante que jamás haya sido confiada a los seres humanos. Y nunca antes ha sido su estudio diligente tan importante como ahora. Ninguna generación anterior fue llamada a hacer frente a problemas tan importantes. Nuestro antes se hallarán los jóvenes frente a peligros tan grandes como los que tienen que arrastrar hoy. Y eso es verdad. Mira la influencia de la tecnología, no solamente niños, adultos, jóvenes. Dice ella que lo más importante, la obra más importante es la edificación del carácter y esta Vivos en Jesús va a ayudar a que los niños formen una vida basada en la Biblia y en conocer a Jesús como su Salvador personal. Formar el carácter es un proceso complejo porque el niño está acostumbrado a un estilo de vida diferente, una cosmovisión mundana, una cosmovisión mundanal y ahora cambiarla a una cosmovisión bíblica es chocante. Yo cuando llegué a la iglesia adventista tenía 6 o 7 años, 5 o 6 años tenía. Y era una iglesia, cuando yo entré, todo era no, no puerco, no fiestas, no joyas, no bailes, no fiestas infantiles, no puedes jugar el sábado, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Y yo decía, pero ¿dónde estoy? ¿En qué lugar? Que todo es no, 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 no corras en la iglesia, no, no puedes hablar. Y entonces es la forma, ¿verdad? El carácter es un proceso complejo, porque el niño tiene que entender que donde tú pensabas que estaba bien, no era lo correcto. Y eso es un proceso, no crean que es de la noche a la mañana. Es un proceso para que el niño adquiera la información y tome una decisión si va a aceptar por el lado de Jesús. Formar el carácter es un proceso complejo. Eso lo va a llevar a pensar. Tercera parte es la misión. ¿Por qué la misión es importante para los niños? Una de las preocupaciones de los padres y que tenemos es que los niños no pueden hacer obras misioneras, repartir una revista, entregar un camino a Cristo, cantar o predicar en un asilo de ancianos o un nursing, porque los niños son muy chiquitos. Una mamá me hizo un show un día en la iglesia, se puso a llorar, que si el niño le hacen preguntas difíciles, él se va a desanimar y entonces ella lo tenía en una burbuja hasta el día de hoy porque ella es un muchacho más de 18 años. Ahora, ¿recuerdas sentirte de niño el deseo de hacer algo para Dios? ¿Lo hiciste? ¿Qué cosas pueden inhibir a los niños de ser misioneros? A veces los padres los sobreprotegen mucho. Pero la Biblia tiene historias de niños que hicieron misión. Por ejemplo, la niña cautiva de Naamán. Esa niña le mataron a los padres, la llevaron de sirvienta a la casa de un leproso. Aunque él era un alto gobernante, estaba leproso. O sea que esa niña pudo haberse contagiado la lepra. Pero aún ahí, ella es un ejemplo de cómo se puede hacer la obra misionera en tiempos difíciles. Al ver llorar a la esposa y al comprender la situación, le dijo, mira, en mi país hay un profeta que se llama Eliseo y él puede sanar. Mira la fe de esa niña, esa mujer extranjera, recibiendo una clase religiosa de un niño, una obra misionera. ¿Y qué pasó? Que ella y su esposo pudieron comprender el Dios de Israel. Y siempre me he preguntado cuál fue el final de esa niña. La Biblia no lo dice, tampoco el don de profecía. Pero realmente los niños pueden involucrarse en la misión, pues sí. Hoy día se habla mucho de influencers activos y eso es importante. Y los padres deben tener mucho cuidado. Los niños sí pueden predicar de Jesús de acuerdo a su experiencia personal. Conozco muchos niños que han ayudado a que sus abuelos conozcan de Jesús. ¿Qué sucedería si eliminamos uno de estos tres pilares? Vamos a ver una historia, vamos a escuchar una historia, dice, y cuál de esta historia realmente se parece más a la tuya. Tomé un niño de la mano, él y yo caminamos juntos por un rato. Lo iba a llevar el padre, era una tarea que me sobrepasaba. Era una enorme responsabilidad, hablé con el niño, le conté del padre.
Le dije que el padre era una persona firme, tenía un rostro bien serio y que no siempre estaba feliz. Caminé con el niño bajo los altos árboles y le dije que el padre tenía el poder para mandar un rayo sobre estos árboles y hacerlos caer y destruirlos. Y caminamos sobre el sol, le conté de la grandeza del Padre que hizo el sol tan quemante que nos podía quemar y abrazar. Y cuando llegó el atardecer, nos encontramos con el Padre y el niño se escondió detrás de mí porque tenía miedo. No quería mirarlo a la cara. A esa cara amorosa, él se recordaba la imagen que puse y no pudo poner su mano en la mano del Padre. Yo estaba entre el niño y el Padre. O sea, una maestra que estaba enseñando de Dios, pero que enseñaba que Dios era un Dios que había que tenerle miedo, que Dios se enoja, que Dios manda rayos, puede destruirnos, así como quema el sol, así es el infierno. Esta es la experiencia, un niño podrá hacer misión si tiene una noción, una idea de que así es el Padre. Me preguntaba si había sido tan firme, tan consciente de lo que estaba haciendo tan serio. Automáticamente el niño tenía miedo cuando se presentó delante de Dios porque tenía miedo que Dios lo destruyera. Veamos el siguiente. Tomé de la mano al niño, lo dirigí hacia el padre y sentí el peso de una multitud de cosas que le tenía que enseñar. Nos fuimos de un lugar a otro, de un momento a otro, rápidamente bajo la sombra de los árboles, de un árbol al otro, y el siguiente examinábamos un nido de pájaros. Cuando el niño me preguntaba acerca de algo, rápidamente lo llevaba para alcanzar una mariposa, por si acaso se llegaba a quedar dormido. Lo despertaba porque había que hacer algo más. Había algo más que ver. Me hablé del padre a menudo y rápidamente inculqué en sus oídos todas las historias que podía pensar que recordaba. Pero cuando alrededor nuestro había alguna interrupción y llegaba la tarde y necesitábamos estudiar algo más rápidamente, íbamos hacia un lado y hacia el otro lado para ver cómo llegaba todo el conocimiento a él. Al atardecer nos encontramos con el padre. El niño apenas lo miró. El padre le extendió sus brazos, su mano para tomar, pero el niño no estaba interesado, estaba tan cansado, estaba quemado del sol. Cayó exhausto en el piso y se quedó dormido. Nuevamente yo estaba entre el niño y el padre y me pregunté, ¿le había enseñado todo, tantas cosas, todo lo que yo sabía? ¿Qué pasó con esta maestra? Esta maestra empezó a enseñar y enseñar y enseñaba y enseñaba, pero no le respondía al niño sus preguntas. Iba de un tema a otro, iba de un tema a otro, y el niño, y cuando había alguna interrupción, ella cambiaba, y automáticamente, aunque estaba hablando muchas cosas, no se detenía en los detalles. Cuando el niño estaba tan cansado, hacía siempre lo mismo, la misma rutina, la misma rutina, la misma rutina, automáticamente el niño estaba cansado. Cuando se presentó delante de Dios, el niño estaba tan cansado que se quedó dormido. Y nuevamente ella se preguntaba, ¿habré enseñado todo? ¿Qué enseñó todo? Todo lo que sabía, pero no había dado el resultado debido. Veamos la tercera historia. Tomé al niño de la mano para llevarlo al padre. Mi corazón estaba lleno de gratitud por el enorme privilegio. Caminamos despacio, acomodaba mi espacio a los cortos pasos del niño. Le hablaba de las muchas cosas que el niño iba notando. A veces veíamos los pájaros del padre, observábamos cómo detenidamente creaba sus nidos, vimos los huevitos cuando los ponía el pájaro y nos preguntábamos más tarde sobre el cuidado de los pequeños. A veces recogíamos las flores que el padre había hecho, tocábamos sus pétalos, sus suaves pétalos con muchos colores, y a menudo contábamos historias acerca del padre. Le contaba al niño y el niño me contaba a mí. También conversábamos una y otra vez sobre esas historias. A veces nos deteníamos para descansar. Descansábamos contra un árbol del padre, sintiendo la brisa sobre nuestro rostro y a veces sin hablar. Y un atardecer nos encontramos con el padre. Los ojos del niño brillaron. Lo miró amorosamente, confiadamente, con la ternura del rostro del padre. Puso su mano en la mano del padre y fue en ese momento que todo quedó olvidado. Yo estaba feliz y contento.
Ahora, ¿cuál tú crees que de estas historias es la que más experiencia? La tercera era una maestra diferente, hablaban, compartían experiencias, iba detalle por detalle hablando acerca de Dios. Era una experiencia, hacían experimentos, tocaban, hablaban, conversaban, descansaban. Y cuando el niño se encuentra con Dios, va corriendo a sus brazos y en ese momento se dio cuenta que había hecho su labor. Eso es importante, ¿no? Las historias siempre tenemos que orar silenciosamente para que Dios use las experiencias positivas o negativas a fin de transformar a un líder más compasivo y con discernimiento. Los niños necesitan un tiempo para conocer de Dios, necesitan un tiempo para experimentar quién es Dios en sus vidas a través de las respuestas a las oraciones. Necesitan que los padres se involucren en la enseñanza de los niños, que ellos vean que sus padres son un modelo de ser personas cristianas. Y sobre todo es recordando siempre que al tratar con nuestros niños, seguir el método del jardinero, por toques suaves, por un ministerio amante, tratar de moldear su carácter según el carácter de Cristo. No es las cosas tan rápidas, tan fáciles. El niño necesita recibir la información correcta y necesita asimilarla, un tiempo para pensar. ¿Es real en mi vida? ¿Necesito a Dios? ¿Qué paso debo seguir? ¿Cómo esto es, puedo aplicarlo a mi propia vida? Y eso es un proceso, por eso la importancia siempre de valorar el tiempo en la escuela sabática. El currículum de Vivos en Jesús tiene el propósito de hacer una escuela sabática diferente, no una escuela sabática liberal, sino una escuela sabática donde el niño pueda tener una experiencia con Dios, conocer las historias de la Biblia, conocer de Jesús, tener una experiencia personal con Jesús, involucrar a los padres, asumir la responsabilidad de que somos llamados para ser diferentes, tenemos una misión que completar de lograr que los niños tengan en sus vidas una cosmovisión bíblica, un concepto de que no es lo que el mundo enseña y también es el hecho de que los niños con la información que reciben de los medios de comunicación puedan decir esto es correcto o esto es incorrecto. Por eso el programa de Vivos en Jesús, el nuevo currículum, tiene el propósito de fomentar descubrir en la verdad, ¿no es cierto? Que la base de nuestro currículo es la Biblia, que necesitamos realmente hacer cambios y asumir la responsabilidad de que educar a los niños es un trabajo eminente, es un trabajo de gran importancia y es un trabajo arduo, porque terminamos cansados. Los niños son diferentes unos de otros. Hoy día tenemos niños con necesidades especiales, más de lo que teníamos yo empecé hace más de 40 años a enseñar niños y hoy día vemos más niños con más necesidades especiales, ¿no? Y esto es importante porque tenemos que realmente estamos preparando a esos niños para la venida de Jesús. Este tema que hemos tratado, la escuela sabática y el currículum el currículo de Vivos en Jesús, es para mostrar la importancia que necesitamos un cambio y este cambio que viene es de provecho. Que Dios nos use, que Dios nos ayude a comprender nuestra misión y podamos seguir el ejemplo de Jesús, ¿no es cierto? Y que sigamos dándole todo por los niños, porque recordemos que Dios tiene un lugar para los niños en su corazón y en el cielo que nos está preparando. Nos vemos entonces en la próxima oportunidad.